Muy buenas noches, queridos hermanos, bienvenidos a nuestro curso de introducción a la Sagrada Escritura. Espero que sea de provecho para todos. Estamos en la séptima semana del tiempo de Pascua. Hemos celebrado la ascensión de Jesucristo a los cielos y esperamos la venida gloriosa del Espíritu Santo en Pentecostés. Así que vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos asista y que nos permita conocer y amar cada vez más la palabra de Dios. Escuchando lo que nos dice San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Así que te invito a adentrarte en la palabra de Dios, a conocer más a Jesucristo a través de su palabra. Como nos dice el Salmo 118, lámpara es tu palabra para mis pasos, Señor, luz en mi camino. Vamos a invocar todos al Espíritu Santo para que nos acompañe y nos asista en este estudio bíblico de este día. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, gracia y eficacia para hablar, sutileza para interpretar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al culminar. Amén. Hermanos, vamos entonces a dar inicio a nuestra clase número 5 sobre Sagrada Escritura, haciendo en primer lugar un repaso de nuestras clases. En primer lugar, recordemos que hemos hablado sobre qué es la Biblia. Es Dios el que nos está hablando a través de la Sagrada Escritura. La Biblia contiene un total de 73 libros y está dividida en dos grandes partes. El Antiguo Testamento con total de 46 libros y el Nuevo Testamento con 27 libros. Testamento significa pacto, alianza. Es la alianza que Dios ha hecho con los hombres. El Antiguo Testamento va a preparar entonces el Nuevo Testamento, la venida de nuestro Señor Jesucristo. El canon bíblico, ¿qué es? Es aquella división de la Biblia. Es la colección de libros que conforman la Escritura, que han sido considerados inspirados por Dios y que forman parte de ese catálogo de libros que la Iglesia ha autorizado, ya que se ha verificado que son inspirados por Dios. Recordemos también los deuterocanónicos o segunda ley. Son aquellos libros que fueron incorporados en un segundo canon, especialmente los escritos en griego. ¿Cuáles son? Son 7 en el Antiguo Testamento: Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Primera y Segunda de Macabeos, y también se añaden algunas partes del libro de Daniel y de Esther. Estos son los deuterocanónicos, y los protocanónicos son aquellos de los que nunca se ha dudado su inspiración bíblica. Por otro lado, podemos mencionar los libros apócrifos, es decir, oculto. Se dice de aquella cosa sustraída a la vista, escondida, secreta. Son aquellos libros de los cuales fueron escritos por otras personas o atribuidos a autores sagrados. Por ejemplo, protoevangelio de Santiago o otros evangelios escritos posteriormente o por otras personas. Estamos transmitiendo en vivo por Instagram y por el canal de YouTube. Vamos a intentar conectar nuevamente con el YouTube. Sin embargo, pueden conectarse desde el Instagram y
seguir nuestra transmisión en vivo. Y cuando hablamos de inspiración bíblica, saber que es el Espíritu Santo quien habla a través de los autores sagrados o agiógrafos. Es Dios el que está hablando, el que está inspirando estos textos. Y en la clase anterior hablamos de lo que es el Pentateuco. Es la primera parte de la Sagrada Escritura. Son los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Son estos 5 primeros libros de la Sagrada Escritura, llamados también la Torá o la ley de Moisés. Bien, relata, bueno, desde el relato de la creación, los primeros patriarcas con Abraham, y bueno, narrando la ley de Moisés. Y estos primeros libros son atribuidos particularmente a Moisés, aunque fueron escritos a lo largo de un amplio margen de tiempo. Son considerados por inspirados. Es llamada la Torá o en hebreo la Nevim. Hoy, queridos hermanos, nuestra clase vamos a hablar sobre los libros históricos. La primera parte de la escritura hemos hablado entonces sobre el Pentateuco. En la segunda parte vamos a hablar sobre lo que son los libros históricos. Son la parte del Antiguo Testamento y se refieren a la consolidación del pueblo de Israel. Narran la actuación de personajes importantes, como lo fueron los profetas y también los reyes. Algunos creyentes como David y de otros reyes. Pero además se refieren a todas las vicisitudes que el pueblo experimentó y a todas las enseñanzas que aprendió, hasta tener conciencia de que Dios cumple lo prometido, esperando únicamente fidelidad y obediencia por parte del hombre. Entonces, es este conjunto de libros que están ubicados en el Antiguo Testamento después del Pentateuco. Vamos a leer, a buscar también uno de los libros históricos. Es el libro de Josué. Empezamos con el libro de Josué en los libros históricos. Así que les invito a buscar Josué capítulo 1, versículo 1 al 9. Si vamos a la Biblia, los primeros 5 libros sería el libro número 6, el libro de Josué, capítulo 1, versículo del 1 al 9. Vamos a leerlo desde el texto bíblico. Josué, conquista de la tierra prometida. Invitación a entrar en la tierra prometida. Vamos con el versículo 1. Después de la muerte de Moisés, siervo de Yahvé, habló Yahvé a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y le dijo: Moisés, mi siervo, ha muerto. Prepárate para pasar ese Jordán, junto con toda esta gente, hacia la tierra que voy a darles a los israelitas. Voy a entregarles todo lugar que sea hollado por la planta de tus pies. Según declaré a Moisés, vuestro territorio se extenderá desde el desierto y el Líbano hasta el río grande, o sea, el Éufrates, toda la tierra de los hititas, y hasta el mar grande de poniente. Nadie podrá resistirte en todos los días de tu vida. Lo mismo que estuve con Moisés, estaré contigo.
no te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú eres quien va a dar a este pueblo la posesión del país que juré darle a sus padres. Basta que seas muy fuerte y valiente, teniendo cuidado de cumplir toda la ley que te dio mi siervo Moisés. No te apartes de ella ni un ápice, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Que el libro de esta ley no se aparte de tus labios. Medítalo día y noche, y así procurarás estar conforme a lo escrito y obrar el bien, y tendrás éxito y suerte. No te he mandado que seas fuerte y valiente, pues no tengas miedo, ni te acobardes, porque Yahvé tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, hemos iniciado los libros históricos con el libro de Josué, el sexto libro de la Sagrada Escritura. Y se nos narra, por un lado, cómo es Josué, el elegido por Dios para ser el sucesor de Moisés y conducir al pueblo santo, al pueblo de Dios, a la tierra prometida. Lo vemos desde una perspectiva histórica, pero también desde una perspectiva de fe. No es solamente un historiador, sino que es un escritor sagrado. Y vemos cómo el Señor le invita a no tener miedo. No tengas miedo, ni te asustes, porque contigo está el Señor tu Dios, a donde quiera que vayas. Así que, queridos hermanos, desde una perspectiva histórica, pero también desde la perspectiva de la fe, el Señor nos invita a no tener miedo, a confiar en Él y a seguir siempre adelante. Solemos decir en el cumpleaños cristiano, como allá en el 1.9 del libro de Josué. ¿Qué dice el 1.9 del libro de Josué? Lo acabamos de leer hoy. Josué capítulo 1, versículo 9. Pues no temas ni te asustes, porque contigo está Yahvé tu Dios, a donde quiera que vayas. ¿Quién de ustedes conocía el libro de Josué? ¿Habían leído algún párrafo alguna vez, algún versículo de Josué? Pues se los invito a leer. Es la toma de posesión en la tierra prometida. Luego de aquellos años de esclavitud, luego de aquellos años en el desierto, finalmente llegan a la tierra prometida. Ya no lo pisa Moisés, sino Josué, el sucesor. Así que, queridos hermanos, es la palabra de Dios que nos va llenando de esperanza y que nos invita a amarle y a conocerle cada vez más. Todo esto es parte de los libros históricos. Así que al estar en la prensa o la televisión, ¿qué encontramos? Noticias y más noticias, ofertas comerciales, discursos. Esta mezcla es lo que hallaremos en los 16 libros de la Biblia, que abarcan poco más de un milenio, un rango de tiempo bastante extenso. Dios da a conocer su amor gratuito y su sabiduría a través de estos sucesos y circunstancias. Él se revela en la historia, educa a su pueblo en la fidelidad y en su misericordia. Entonces, estos libros históricos narran la historia del pueblo de Israel. Se basan en crónicas, pero no dan solo una visión científica de la historia, sino una perspectiva de fe. Es una historia sagrada en la que los historiadores son teólogos que descubren también la perspectiva de la salvación. La revelación bíblica es también esencialmente histórica. La fe de los israelitas no es un catálogo de doctrinas abstractas, sino el conocimiento de Dios en las personas, en el seno de la historia. Por eso los libros históricos son los más numerosos en el Antiguo Testamento y se pueden distinguir en 4 grandes grupos. Primer grupo, la historia deuteronómica. Son Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. En estos libros, historia deuteronómica.
porque de estos libros sale el Deuteronomio. Es un canto a la justicia de Dios y un llamado a la conversión y a la esperanza. Bien, se narran la historia de los primeros reyes y la división también del reino y la caída. En primer lugar, el reino del norte, el reino de Israel, y el reino del sur, el reino de Judá. Y se presentan varios reyes en cada reino hasta la caída de Jerusalén por Babilonia en el año 587 a.C. Recordemos que el reino de Judá cae en el año 721 por los asirios. Segundo grupo, la historia cronística. Está el primero y segundo de Crónicas, Esdras y Nehemías. Luego están los Macabeos 1 y 2, donde se nos narra la rebelión de los Macabeos, aproximadamente segundo siglo antes de Cristo. Historias ejemplares que está Tobías, Judith, Esther y Ruth, y se inspiran en relatos patriarcales y narran episodios concretos. De esta manera podemos ver en líneas generales lo que son los libros históricos. Ya hablaremos un poco de cada uno de estos libros. Cabe destacar que Primera y Segunda de Crónicas ocupa el mismo periodo histórico que Primera y Segunda de Samuel. Tobías, Judith y Esther tienen como propósito reforzar la fidelidad a las leyes de Dios en tiempos difíciles. El libro de Ruth no era uno de los libros históricos, sino que fue integrado posteriormente. Y vemos que Tobías, Judith y Primera y Segunda de Macabeos son partes importantes de la Biblia, pero no están en todas las Biblias protestantes. Recordemos que son parte también de los libros deuterocanónicos, que fueron escritos en griego y añadidos en la versión de los 70. Ya también les dejaré, recordemos, en el grupo Telegram, el material, láminas, inclusive texto, le podemos dejar a través del canal de Telegram. Les invito también a suscribirse allí. Entonces, este bloque de libros históricos está formado por Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas y Macabeos, Esdras, Nehemías, Ruth, Judith, Tobías y Esther. Bien, es el conjunto de lo que forman parte los libros históricos. Josué, en primer libro, pone de manifiesto la fidelidad a Dios, a su promesa, lo que pactó con Abraham, a quien había jurado darle una tierra y un pueblo numeroso. Dios cumple la promesa. Dios es un Dios de pactos y cumple su promesa a través de las generaciones. Él le prometió a Abraham: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Y así lo hizo. Pasaron años, pasaron siglos, milenios, y así sucedió. Pasó Moisés, quien Dios liberó al pueblo a través de la mano de Moisés, bajo la guía de Moisés, su liderazgo, y posteriormente a través de Josué, quien pisa la tierra prometida. Luego están los jueces. La enseñanza especial que deducimos del libro de los jueces es demostrar que Dios siempre castiga a su pueblo cuando se aparta de su ley, pero le suscita un libertador cada vez que se convierte o pide auxilio. Dios no abandona a su pueblo y le va nombrando, en primer lugar, profetas, luego jueces que los van guiando en medio del camino, en medio del desierto. Luego está la monarquía, todo este periodo de los reyes del pueblo de Israel, y lo encontramos en el primer y segundo libro de Samuel, en el primer y segundo libro de Reyes y en el primer y segundo libro de Crónicas llamados también paralipómenos. Son las continuas intervenciones de los jueces, garantizaban al pueblo cierta seguridad y estabilidad. Viene un periodo de monarquía, periodo de David, alrededor del año 1000 antes de Cristo. Primera y segunda de Samuel son los dos primeros de los 4 libros dedicados a los reyes y se refieren a la monarquía de Israel y de Judá. Reino del norte, reino del sur. Bien, reino del norte o reino de Israel, reino del sur o de Judá, cuya capital es Jerusalén.
Tienen reyes distintos luego de la división de los reinos. Bien, y recordemos que uno cae en el 586 y posteriormente el otro en el 721 antes de Cristo. ¿Ok? Luego vamos a la siguiente lámina. Libro de los Reyes. Encontramos historias fantásticas, maravillosas sobre la historia de Israel y sobre sus reyes, el rey David, Saúl, etc. Algunas versiones se llaman Libro de los Reyes porque son los libros que preceden y se llaman a veces libros de Samuel. Han de considerarse como continuación a esos libros históricos a los cuales se agregan. Y también están las crónicas o paralipómenos. Los dos libros de crónicas formaron en su origen un solo libro. Fueron divididos en dos por los 70. Recordemos la traducción al griego de los 70, probablemente por razones prácticas. Primera y segunda de crónicas o paralipómenos. Ok, el contenido de estos libros históricos en el Antiguo Testamento, vemos que el descontento del pueblo por los abusos de Salomón fue acentuándose sobre todo en las tribus del norte, los cuales no se sentían vinculadas a Jerusalén, era un reino muy extenso. Luego vemos en los libros de Ruth, Tobías, Judith y Esther, narran episodios aislados de la historia de Israel. Presentan en forma narrativa eventos que rodearon la vida de hombres y mujeres israelitas que han dado el título a cada libro. Vemos la importancia de todos estos personajes bíblicos. De hecho, podríamos dedicar posteriormente otra serie o otras clases solo a personajes bíblicos. Un centenar de personajes que a través de su vida son ejemplo de fe. No todos fueron santos, pero sí nos deja una enseñanza su vida. Bien. Los libros históricos, el libro de Judith, tiene por objeto confortar a los israelitas, dándoles a conocer en un hecho histórico la milagrosa ayuda que Dios presta a su pueblo. En cuanto al contenido moral y espiritual de este sublime libro, lo entenderá con gran provecho quien lo medite atentamente. Les invito a leer detenidamente estos textos desde una perspectiva de fe, pero también tiene un contenido literario, histórico y especialmente el mensaje que nos dan de parte de Dios. El libro de Esther contiene una de las más emocionantes escenas de la historia sagrada. Los santos padres ven en Esther, que intercedió por su pueblo, una figura de la Santísima Virgen María. Así que vemos que el Antiguo Testamento no se queda solo en el pasado, sino que nos va a preparar para entender mejor lo que es el Nuevo Testamento. Recordemos que el Antiguo Testamento es ese paidegogos eis Christon, es eso que nos pedagogo que nos va llevando hacia Cristo. Luego vemos el exilio y la reconstrucción, Esdras y Nehemías, con la derrota de los dos reinos y la destrucción de sus capitales, se hundieron las referencias fundamentales del pueblo de Israel: la tierra, el rey y el templo. Era lo más importante para el pueblo: tierra, rey y templo. Con el tiempo esta experiencia fue entendida como una prueba de parte de Dios, un crisol depurador del pueblo que los obligaba a una restauración cargada de plenitud y felicidad. El rol de estos libros abarca un periodo de 82 años y el segundo uno de 31 años. Esdras, gobernador; Nehemías, el sacerdote. Podríamos detenernos inclusive en cada libro, una clase para cada libro, y profundizar en cada uno de ellos. Y es por tanto muy importante. La historia que narra la Biblia es una historia larga de contar y es imposible de relatar cada detalle. Por eso se presenta allí los eventos más significativos, con el fin de demostrar la conciencia religiosa de todo el pueblo de Israel,
que en medio de muchos altibajos supo descubrir la presencia de Dios en medio de ellos, pues muchas veces intervino para salvarlos. Y esta también es nuestra historia, es la historia de la salvación. Dios nos habla a nosotros también a través de la historia. Así que Dios nos va hablando hoy y nos quiere conducir por caminos de justicia y de paz. A estos libros se les llama en la Biblia los profetas anteriores, en contraposición a los profetas posteriores como Isaías o Jeremías, Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Son llamados también así en la Escritura. Así que estos libros nos van conduciendo hacia Cristo, nuestro Salvador. Yo les dejaré también en el grupo de Telegram material también para que puedan profundizar. Les damos esas pinceladas, esos tips, que ustedes pueden también seguir profundizando en cada uno de estos libros interesantísimos, no solo desde el punto de vista de la fe, sino desde el punto de vista histórico. Ruth, Tobías, Judith, Esther, el exilio y la reconstrucción por parte de Esdras y Nehemías. A veces podríamos preguntarnos otro tema: ¿por qué Dios permite las guerras en la Biblia? Hemos visto a lo largo de estos libros que se presentan guerras, enfrentamientos entre pueblos, el pueblo de Israel, el pueblo hitita, en fin. La guerra ha sido un evento lamentable a lo largo de toda la historia de la humanidad. Por más que se quiera, no se encontrará una sola excusa que justifique una guerra o la destrucción. A muchos, sin embargo, puede sorprenderle que en la Biblia presente una serie de relatos bélicos muy crueles e incluso injustificados. Y para entender este problema hay que señalar que, ante todo, la Biblia está llena de relatos edificantes y ejemplares, pero al mismo tiempo no pasa por alto la realidad humana. Por ejemplo, al hablar de los libros históricos, si hubo enfrentamientos, el autor sagrado los refleja allí, pero al final vamos a entender que Dios va guiando a su pueblo hacia la libertad, hacia la paz. Y esta está marcada también, la realidad humana, por la crueldad y la maldad con que puede actuar el ser humano en contra de sus semejantes, de otras especies y de su entorno, como fruto del pecado, como fruto también de la desobediencia a Dios, nuestro Creador. Hermanos, luego de hacer este pase sobre los libros históricos, podríamos preguntarnos cómo estudiar la Biblia. Hoy más que nunca debemos tener cierta preparación para iniciar una lectura seria de la Biblia. Debemos tener una cierta preparación para conocerla. El problema es cómo leer, cómo comenzar con este libro. Siempre ha sido difícil la iniciación a la lectura de la Biblia y exige de nosotros paciencia, humildad, serenidad y también una cierta disciplina intelectual para que nosotros profundicemos de mejor manera en la Escritura. No vamos a aprendernos todo inmediatamente, pero sí paulatinamente, poco a poco. Una recomendación: conviene que cada persona también tenga una Biblia de uso personal. Antes de llegar allí, vemos entonces, muchas familias católicas encuentran en la Biblia un libro sagrado, y ojalá que pronto llegue el día en que cada católico sea un asiduo lector de la Escritura, cada cristiano en general. Pero muchos que comienzan a leerla después de algunos capítulos la dejan de lado, y bueno, hasta aquí la dejo, o la dejan abierta en sus casas, muy bonita, pero simplemente allí. De pronto por no comprender lo que allí se dice. Dicen que leer la Biblia resulta a veces difícil. Y se dejan llevar por interpretaciones parciales o a veces caprichosas. Y no falta los que quieren leer la Biblia sin alguna explicación
o simplemente abren un texto al azar y allí quedan. Para evitar estos peligros no basta leer la Biblia con fe y con devoción. Es muy importante hacerlo. Hay que juntar a la fe y a la devoción la oración y el estudio. Leer la Biblia es sin duda una preparación, es tentar a Dios. Hay que prepararse para leerla. Si no, puede suceder cualquier cosa. La historia de nuestra fe es así. Así que la idea es introducirnos a la Sagrada Escritura, y hoy más que nunca debemos tener una cierta preparación para iniciar una lectura seria de la Escritura. Para muchos la Biblia sigue siendo un hermoso libro que adorna nuestra biblioteca, nuestra sala, inclusive nuestro vehículo, nuestro automóvil. El problema es cómo comenzar a leer este libro. Siempre ha sido difícil. Exige de nosotros todos estos detalles. Algunas sugerencias de Biblia. Bueno, busquen una versión actualizada. Bien, tiene un lenguaje más adecuado a nuestra época. Bien, yo les he mostrado, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, que, bueno, es corregida, actualizada. También hay otras Biblias para jóvenes, la Biblia latinoamericana, Biblias de estudio, bien, que nos pueden ayudar también, y tienen también introducciones, textos que nos van orientando. Es importante entonces una Biblia de uso personal, que cada uno tenga su propia Biblia, en la que libremente, si va a ser tu Biblia de estudio, puedes subrayar, marcar allí ese texto que te llame la atención. Es ciertamente un texto sagrado, pero bueno, la vas a utilizar como estudio para evangelizar. E incluso algunos van poniendo anotaciones personales, inquietudes originadas de la propia reflexión o experiencia personal y pastoral. Solo así aprenden las cosas y con gusto. Que te familiarices y que conozcas también tu propia Biblia. Es muy conveniente también leer las introducciones que se ponen en cada libro o en cada grupo de libros. Casi todas las Biblias modernas católicas tienen muy buenas introducciones. Hay Biblias también para niños, donde tienen un lenguaje pues muy particular, pedagógico, didáctico, para llegar también a todo público, al público infantil. Entonces la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, es excelente y es la que ha inspirado casi todas las ediciones posteriores de la Biblia. Por ejemplo, hoy hablamos sobre los libros históricos, entonces te trae una introducción a los libros históricos. Entonces ya te va permitiendo conocer, antes de empezar a leer a Josué, por qué sé yo, introducción a los libros históricos, introducción al Pentateuco, introducción a los evangelios. Y te trae un resumen tanto histórico, geográfico, algunos traen mapas, recursos adicionales que te pueden también ayudar. Esta Biblia también para jóvenes, por ejemplo, hay Biblias para niños, está también para jóvenes, hay una Biblia con letra grande, en fin, para todos hay. Entonces te va explicando todo esto. Y Dios nos va entonces hablando, pero vamos nosotros familiarizándonos con los textos bíblicos. Por ejemplo, podemos leer un fragmento. Dice aquí, ¿por qué la Biblia católica tiene más libros que otras Biblias? Un comentario que hace esta Biblia de jóvenes. El pueblo judío determinó los escritos inspirados por Dios y los consideró sus escrituras sagradas, constituidas por 4 secciones: Pentateuco, históricos, proféticos y otros escritos. Por cierto, la próxima clase deberían ser los libros históricos. Los judíos tradicionales desconfiaban de los libros que habían sido escritos en griego por los judíos de la diáspora, mientras que estos últimos sí los consideraban revelados por Dios. Y dichos libros son entonces Tobías, Judí, Baruch, Eclesiástico, Sabiduría, Primera y Segunda de Macabeos y parte de Daniel y Esther, como ya hemos hablado, que son los libros deuterocanónicos, 7 libros más. La Biblia evangélica o hebrea tiene 39 libros. En el Antiguo Testamento la Biblia católica tiene 46, porque se consideran también inspirados los libros deuterocanónicos.
Y el Nuevo Testamento cita parte de estos libros. Los apóstoles y los padres de la iglesia los reconocían como revelación divina. La Iglesia Católica los acepta y los usa en la liturgia y les da el nombre de deuterocanónicos, que quiere decir aprobados la segunda vez. En el siglo XVI, Lutero prefirió la opinión de los judíos tradicionales al traducir la Biblia, y por ello otras iglesias cristianas no lo toman en cuenta. Bien, este es un comentario que está en la Biblia para jóvenes y cuánto nos enriquece también. Así que leer los comentarios, las introducciones, también nos va a enriquecer. Que nos familiaricemos entonces con la Sagrada Escritura. Y si bien es verdad que podemos leer aisladamente los libros de la Biblia y nos dejarán un mensaje bueno y útil para la vida, los 73 libros que la componen, a pesar de su diversidad, tienen un tema en común. ¿Cuál es? Todos giran alrededor de la palabra de Dios. Este único tema lo desarrolla la Biblia en 46 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, después de la venida de Cristo. Atendiendo a estas últimas características, se pueden clasificar clases distintas perfectamente definidas. Algunas recomendaciones, me preguntan, recomendaciones de Biblias comentadas. Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén, que es la que les he mostrado aquí. La tengo en un forro, pero puedo quitar el forro. Aquí tenemos la Biblia de Jerusalén. Número 1. Estamos teniendo problemas de conexión. Ya tenemos conexión nuevamente. Biblia de Jerusalén. Biblia latinoamericana, también muy recomendada, traducción de Luis Alonso Checker. Se la puedo colocar al grupo de Telegram también. Biblia latinoamericana. Esta también, aunque no la he encontrado luego en Venezuela, la traían los padres de la editorial Verbo Divino. Biblia católica para jóvenes, contenido muy actualizado y juvenil, con gráficos, mapas, ilustraciones, muy interesantes también. Entonces 4 Biblias que allí pueden ustedes ir buscando. Libros históricos narran a su manera acontecimientos sucedidos y los proféticos tienen como objetivo recordar la alianza con Dios. Así que bueno, allí en el grupo Telegram les daré algunas recomendaciones. La Biblia latinoamericana es muy buena, la Biblia de Luis Alonso Checker también es muy buena. Así que hay distintas traducciones, pueden ir a las librerías católicas y encontrar su Biblia, inclusive aplicaciones. De pronto no todas las aplicaciones traen comentarios. Pueden encontrar también la Biblia de Jerusalén. Hay 2 aplicaciones para la Biblia de Jerusalén, para Android y para iPhone. Así que pueden también descargar la Biblia de Jerusalén. En fin, es cuestión de ponernos en sintonía con la Sagrada Escritura y amar la palabra de Dios, sabiendo que Dios es entonces el que nos está hablando. Próxima clase, entonces estaremos hablando sobre los libros proféticos. Si tienen alguna duda, pueden hacérnosla llegar a través del mensaje directo o alguna sugerencia. Quisiéramos saber esta inquietud sobre la Biblia para una próxima clase, qué sé yo. Algunos preguntaban el nombre de Yahvé, de dónde viene el nombre de Dios, o alguna inquietud, algún dato de interés. Pueden también proponerlo por aquí y nosotros en una próxima clase podemos profundizar también en ese tema, personajes bíblicos en particular que le llamen la atención. Así que es cuestión que vamos aprendiendo y vamos nosotros conociendo cada vez más y mejor la palabra de Dios, sabiendo que Dios entonces nos está hablando. Así que les invito a hacer un repaso a los libros históricos que hoy hemos leído. Vamos a conocer por estos grupos de libros: Pentateuco, libros históricos, libros proféticos, que viene la próxima clase, libros sapienciales, tenemos los salmos, la sabiduría, en fin, textos hermosos en los cuales Dios nos está hablando. Podríamos hacer hasta un reto bíblico. Bien,
Las 12 tribus proponen, así que pueden hacerlo por aquí, también al privado, y hacernos llegar sus inquietudes y propuestas para profundizar en algunos temas de interés bíblico en unas próximas clases. Así que, queridos hermanos, la próxima clase, a partir del próximo jueves, las clases serán a las 9 de la noche. ¿Ok? 9 de la noche, hora de Venezuela. Así que, y de Miami y de Chile también. Así que están todos cordialmente invitados el próximo jueves a las 9 de la noche. Esta clase la subimos al YouTube también, la podrán encontrar tanto en YouTube y en la clase y en el Instagram. Bien, hoy no pudimos transmitirla en vivo por YouTube, pero ya luego la subiremos. Bien, están los jueces, luego de Josué están los jueces que Dios va instituyendo hasta que viene posteriormente la monarquía. Y ya con la monarquía se instituyen los reyes, a Saúl, a David, a Salomón y así sucesivamente, que serán los que Dios irá escogiendo para guiar a su pueblo, y bueno, a través también de los profetas mayores y profetas menores, pero ya eso para la próxima clase. ¿Ok? Así que, queridos hermanos, espero que sean provechosas nuestras clases de Sagrada Escritura y que poco a poco vamos profundizando más en la palabra de Dios. Vamos a dar gracias a Dios por esta clase y a pedir que su palabra nos ilumine y que nos asista hoy, mañana y siempre. Señor, te damos gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos asista hoy, mañana y siempre, que podamos conocer tu palabra y hacerla luz de nuestro camino, para que podamos, Señor, siempre caminar según tus pasos y cumplir siempre y en todo tu santa voluntad. A ti, Señor, la gloria, la alabanza, el honor y el poder por todos los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, el Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Deseo que pasen una feliz y bendecida noche en Jesús y en María. Que Dios entonces los acompañe y los bendiga siempre. Así que a leer la Escritura, les invito a leer durante esta semana los libros históricos de los cuales hoy hemos estado hablando, iniciando por el libro de Josué. No temas ni te asustes, porque contigo está Yahvé tu Dios, a donde quiera que vayas. Enséñame, Señor, el camino de tus preceptos, lo quiero recorrer como recompensa. Dame inteligencia para guardar tu ley y observarla de todo corazón. Amén. Que Dios les bendiga. Feliz noche para todos ustedes.